Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast Educreativos. El día de hoy, en el capítulo 1, tendremos al maestro Amado Cruz Palma, el cual es técnico en educación artística con opción música en guitarra clásica por la Escuela Libre de Música del 2004 al 2008. Y del 2007 al 2013 es técnico en educación artística con opción en danza por la Escuela Veracruzana de Danza. Él ha sido tallerista, profesora acompañante en los talleres de son jarocho ahí mismo en la Escuela de Danza, y ha sido profesor titular en el 2007 del taller de guitarra y jarana para el adulto mayor en el Centro de Día Hilos de Plata. 2010 fue titular de taller de son jarocho, también ahí en la Escuela Veracruzana de Danza. También como director del grupo Raíz Antigua ha tenido presentaciones en Chiapas, en Oaxaca, en Medellín de Bravo. Ha participado en diferentes instituciones educativas en las cuales ha recibido reconocimientos, y eso fue del 2000 al 2013. A partir de 2014 es director del grupo La Culebra, el cual ha tenido presentaciones en el IBEC, en el primer festival de tarimba, marimba y tambor, y en el 2014 también el concierto y fandango tradicional corredor turístico del Callejón Julio S. Montero. Ha estado en diversos encuentros de jaraneros y bueno, como parte de su experiencia profesional como laudero, ha participado en el taller de laudería tradicional de la región de los Tuxtla allá por el 2005. Ha recibido un reconocimiento por la participación en el cuarto encuentro de música madera en el estado de Querétaro. También ha estado en el taller de construcción de violín del maestro Nahum Landa en el 2013 y ha participado en diversos cursos de aplicación de goma de laca impartido por el profesor Luis Fernando Lavalle Guillén, director de la Escuela Laudaria Imbal. También participó en el taller de afilado impartido por el maestro Luis Fernando Guillén. En 2015 estuvo en laudería tradicional jarocha como vehículo para inclusión social, ganadora de una beca, maestro luthier residente en Veracruz en el 2016. Ha tenido asesorías por el maestro Abel García López, asesoría por el maestro Jesús Sánchez de Paracho, Michoacán. Ha tenido tutoriales con el maestro Mimo Fiorila de Italia y actualmente trabaja en su taller particular en el puerto de Veracruz. ¿Cómo estás, Amado? Maestro, un placer. Bienvenido gusto verte aquí a tu humilde hogar. Muchas gracias, muchas gracias. Me encuentro aquí con Amado, el cual tenemos una relación de algunos años. Nos conocimos en la escuela de música. Los caminos han tomado diversos lugares a los cuales estamos en este momento, pero me pareció oportuno y yo creo que enriquecedor poder charlar con él en dónde se encuentra en este momento. En los años que nos conocimos, Amado estudiaba música, igual que yo, piano, en mi caso, Amado guitarra, pero como verán, tenemos otros instrumentos muy conocidos en el puerto de Veracruz. Entonces, Amado, a ver, platícanos. Víctor, pues un placer que estés aquí en el taller de lutería aquí en Puerto de Veracruz. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Tienes a bien mencionar nuestra educación musical. Fuimos partícipes de una educación de música clásica ya hace muchos años. No mucho, pero... Yo me fui hacia la guitarra clásica, estuvimos ahí 4 años, bien recuerdo. Y pues de ahí tomamos otros rumbos, me fui a la escuela de danza, regresé a las raíces, aprendí... Por cierto, aparte de músico, también es bailarín, Punto ahí. Sí, estudiamos un poquito de movimiento corporal, ¿no? Ballet clásico. Y de ahí retomamos un poco, después de que uno sale de estudiar, no sabe hacia dónde ir, entonces busca otros caminos. Yo busqué regresar a mi raíz, y pues mi raíz es los Tuxtlas, la Sierra de los Tuxtlas, la música del son jarocho. ¿Tú naciste ahí? Yo soy, como decimos en el rancho, de nación tuxteca. Tuxteca, ok. Soy de allá, de la sierra. Es decir, tuxteca. que la música la tienes presente desde que estabas pequeño. Sí, tuve la fortuna de mi abuelo Rufino, era practicante del son jarocho, tocaba la jarana tercera, y yo recuerdo de niño a los 8 o 7 años escuchar esa música. No la entendía, pero pues mi abuelo se sentaba y nos tocaba sus sones o Okay. lo que él traía, ¿no? No era un músico, digamos, estudiado, sino
Él salía de su trabajo, trabajaba componiendo las calles y cuando regresaba se ponía a tocar su jarana para desestresarse o divertirse, ¿no? Se iba a la parranda con sus amigos o con mi abuela se iba a los fandangos a zapatear. Tengo recuerdo de eso y pues ahora en estos momentos en mi vida trato de pues, reflejar un poco esa raíz que tengo de mis ancestros. Muy bien. O sea, es decir que así como cualquier idioma o lenguaje, tú creciste con la música. O sea, la música fue parte de tu desarrollo como niño. Bueno, en mi caso, pues jugábamos. No me tocó venir de familia músicos en su totalidad, pero sí noto una diferencia, ¿no? Tengo muchos colegas y compañeros que comentan eso, ¿no? Que el día a día o los fines de semana era tocar, cantar, entonces quieras o no, eso motiva Sí. en tu desarrollo como persona. ¿Y tú de ahí decides estudiar música, irte al arte o por qué decides llegar Bueno, a la música? los caminos han sido complejos porque a veces si uno tiene toda la idea de estudiar música, a veces no, a veces la vida te lleva por esos caminos. Eh, Vengo de la tierra tuxteca, donde tengo ese recuerdo. Por algún tiempo me trasladé a Veracruz. Mi padre se dedicaba a la construcción, era contratista y tuvimos muchos años también de niños en esa actividad. Mi padre quería que yo fuera arquitecto, pero en el camino, desde los 15 años, empecé como la música un poco más formal, a tocar la guitarra eléctrica, empecé a hacer grupos de rock Ujú. y a pues mezclarme en ese movimiento, ¿no? O Claro, sea, claro. me gustaba mucho el rock en español y pues esas influencias que uno tiene en el periodo de la secundaria. En la secundaria empecé a tocar la guitarra, eh, la rondalla, boleros. Después terminó la secundaria y el bachillerato. eh, Mi padre quería que estudiara arquitectura, yo dije que no, me incliné más a la música. Y bueno, ahí hubo unas cuestiones, como dice, ¿no? Cuando estudias música o artes, tus papás normalmente piensan que no vas a ganar dinero, o que te vas a morir de hambre. Sí, la frase típica. Y sí es muy difícil porque sí es una profesión muy delicada, ¿no? Tienes que invertirle muchos años, mucho estudio, mucha disciplina. Entonces, esa parte, no sé si te acuerdas, en algún tiempo en la escuela yo trabajaba de mesero porque me Sí. pagaba la escuela y a veces me quedaba dormido. Entonces, mis compañeros, algunos de mis compañeros como Ángeles, me pasaba la tarea, ¿no? Me pasaba la libreta de los apuntes, entonces ya después yo estudiaba y así. Digamos, los primeros semestres fueron difíciles porque tenía que trabajar. Ya después como que se dieron cuenta que sí era por ahí, o sea, que sí realmente lo deseaba yo, pues ya decidieron apoyarme, ¿no? Sí, es complejo, más por la cultura, ¿no? Sí, claro, ¿no? En Tiene que ver mucho. en nuestro país es muy complicado que alguien diga que se va a dedicar al arte, en este caso música, Sí. como nosotros, y, y ser apoyados en un 100%, ¿no? En nuestro país es como un hobby. Sí, Es decir, el que se dedica a la música es porque es un gusto más, ¿no? No se ve como algo real, que el cual tú puedas vivir de eso y tener una vida profesional. sí, cuesta mucho, ¿no? Porque digamos, como maestro particular, tienes que tener digamos, un contexto social, económico, en donde sí se pueda cumplir digamos, esa remuneración de tu trabajo como tal, ¿no? El valor que realmente merece tu trabajo, ¿no? Si te vas a la escuela pública, pues el pago, pues sí se devalúa un poco, ¿no? Entonces tú tienes que ir sorteando ciertos sistemas y ver el camino más adecuado en donde realmente puedas subsistir y vivir dignamente del arte. Okay. ¿Qué fue lo que primero que tuviste? ¿Guitarra, jarana, requinto? Lo primero que tuve fue una guitarra, marca Johan creo que era. Acústica, una acústica. De esas que venden en Paracho, de Maquila, ¿no? Ok, ok. Pero súper resistente, ¿no? Porque somos chamaquitos de secundaria, nos golpeábamos con la guitarra, la arrastrábamos, entonces sí me duró bastante tiempo, ¿no? Hasta que decidí ya no cambiar. Entonces le pedí a mi papá que me comprara una eléctrica y
De ahí empezó el movimiento del rock. Sí, incluso creo que cuando yo te conocí, antes de que entraras al 100 en esto del son, te conocí rockero. Sí. En la escuela de Los música. ensambles, teníamos ensambles con la maestra Gloria. Un saludo a la maestra Gloria. Saluda a la maestra Gloria. Maestra, gracias por ayudarnos. Sí, entramos al rock. La maestra Gloria nos impulsaba a hacer nuestras canciones, ¿no? Si traías una canción. De hecho, hubo un ciclo donde tú tenías una canción. Compañeras por ahí también, como Tania, tiene su canción. Yo tenía una canción. Todos hicimos un ensamble bonito sobre nuestra propia música y eso pues motivaba, ¿no? Entonces sí estaba muy metido en el rock. En el rock. Después de que salgo de la escuela, pues, bueno, en el transcurso de estar estudiando me reencuentro con el son. Ahí en la Escuela Veracruzana de Danza, con el maestro Gonzalo Hernández Lara, que fue como un tutor para mí, porque fue el que me guió en la música y siempre andaba pegado con él, aprendiendo. Hacemos un paréntesis ahí. Gonzalo fue un maestro que fue como un guía, un padre para muchos en la escuela, tanto de danza como de música en aquellos años. Incluso conmigo, lo que yo recuerdo de él es que él me introdujo en la salsa brava, en la salsa de aquella de la Fania la conocí por él. Entonces era un apasionado en lo que hacía. O sea, tanto en la salsa como en el sol. Entonces, yo creo que ese mismo comentario que tú haces sobre Gonzalo, y que yo lo tenemos mucho de él, porque muchos llegamos y conocemos cierto tipo de música por él, porque tenía una personalidad muy, muy grande, el gran Gonzalo. Sí, él fue realmente un gran maestro para muchos. O sea, él estudió teología, ¿no? Iba a ser sacerdote en el seminario. Cierto. Después tuvo algún despertar o alguna inconformidad, no sé cómo decirlo, porque se arrepintió. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque si no, yo no estuviera aquí parado, ¿no? O sea, realmente esos tiempos donde mi familia no me apoyaba, él fue algo importante, ¿no? Sí, realmente fue un padre y al final de sus días, él así me lo dijo, ¿no? Yo hubiese querido que tú fueras mi hijo, ¿no? Oye, y dije, no, muy bien. Qué bendición, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y tenemos un son por ahí que no hemos grabado, pero es un son muy bonito, muy especial. Esperamos un día grabarlo en honor a él. En honor a Gonzalo. Yo le decía a Goncho Sánchez, porque hay un percusionista que se llama Poncho Sánchez, de Latin Jazz. Entonces Gonzalo era muy igual a él, se parecía mucho con su boina y tocaba también la conga. Entonces Goncho Sánchez le ponía. Entonces yo en los pasillos del IBEC lo veía ahí con su requinto y me acercaba y... O sea, yo tuve un acercamiento sonoro, a lo mejor muy temprano. No hubo práctica, más era sensorial. Pero cuando llegué a la escuela, ahí conocí el son y él me empezó a enseñar. De ahí, pues como siempre andaba pegado, me contrataron ahí en la escuela para ser acompañante sin yo saber mucho. Más bien también como apoyo económico. Y ahí empecé. O sea, perdón, quiere decir que el son, creciste con el son, en un momento estudias lo que pasaste primaria, secundaria, regresas a la escuela de música y vuelves a tener como que un segundo acercamiento al son, ahí en la escuela de danza. Sí, y ahí con conocimientos musicales lo puedo comprender un poquito más y ya regresaba periódicamente a los Tuxtlas, pero ya con la conciencia de buscar a los maestros. Por ejemplo, uno de los grandes maestros que tengo es José Luis Constantino, que se dedica a la laudería. También fue de los primeros que me acercó a la laudería. Pues, la gente de ahí del pueblo, ¿no? O sea, no buscaba maestros reconocidos, sino a la gente que te van recomendando, ¿no? O sea, yo recuerdo a un señor ya grande que yo iba a su casa y me enseñaba a tocar. Más bien a seguirlo, porque es una tradición oral donde ellos te dicen tócale así, síguele así, rasguéale así, sin tener ninguna escuela, y pues ahí medio lo que agarrabas, cachabas y ahí apuntabas y ahí te ibas, ¿no? Y el único pago que él me pedía era que le comprara sus tortillas, ¿no? Entonces, para mí era más importante esa parte humanista
que estar en una institución, ¿no? Al final del día se vuelve a la raíz, ¿no? De la Exactamente. música, Sí, que en muchas de las culturas antes, la forma de transmitirlo era eso, solamente por el oír y sí, seguir. O sea, sí, había sí, una parte de sentir, sí, ¿no? claro. Últimamente eso que yo siento que se ha olvidado porque nos hemos centrado más en que sea perfecto, en que sea técnico, en que se escuche Sí, de lo mejor. Digo, no está mal, creo que es lo correcto. Pero sí, anteriormente, como tú dices, o sea, sígueme y tú dices, o sea, tenías que abrir tus ojos, tus oídos, tu corazón, todo, tu todo, o todo sea, para poder entender lo que estaba pasando en ese momento. Y ahí es donde entonces tú llegas a esta parte, porque si se darán cuenta, los que nos sí. están viendo, pues estamos en un taller. Y entonces, a ver, platícanos cómo llegas aquí. Sí, en las vueltas que di para reencontrar, más bien potencializar la raíz que ya tenía, es como regresar a ver qué es lo que hacía mi abuelo, ¿no? Dónde estaba su jarana. Eh, Mi abuela bailaba, o sea, me cantaba versos, entonces ya iba yo con la idea de documentarme. Eh, Logré conseguir la jarana de mi abuelo, se restauró, mi abuela me enseñó unos versos y empezar a hacer ese trabajo, digamos, de forma particular de la herencia familiar intangible, que pues obviamente yo la atesoro en mi corazón y la comparto con mis hijos, que eso no es parte de tu raíz, pero no lo vas a aprender en un taller de jarana, ¿no? Claro. Un taller de son jarocho. Lo dimensiona más, le da más significado, ¿no? Claro, Lo ¿no? hace más importante. Y aparte saliendo de la escuela de guitarra clásica, de ballet clásico, ya trabajando como docente, porque ahora me tocaba a mí representar esa música. Entonces tuve a bien pues documentar mi raíz y pues realmente voltearla para resignificarla. Y ahorita que dijiste restaurar la jarana de mi abuelo, ¿te refieres a que tú lo empezaste a hacer? Sí, Y ahí es donde te nace la inquietud, el amor o el deseo pues por... las dos cosas, porque la primera restauración fue con un maestro de allá que se llama Julio Blas y yo quedé contento, ¿no? Porque ya sonaba, yo quería que volviera a la vida. Ahí fue mi acercamiento con los maestros tradicionales que trabajan a machete. Entonces yo veía cómo las hacen con machete y totalmente a mano. Y me empecé a acercar a ellos, a preguntarles, a hacer mi primer jarana, ¿no? Mi primer jarana la hice con el maestro José Luis Constantino, de allá de San Andrés Tuxtla, que sigue siendo mi maestro. O sea, mis maestros son mis maestros y, o sea, Claro, claro. uno podría creer, ¿no? De repente que va avanzando, pero los maestros siempre tienen ahí siempre tienen algo que enseñarte, ¿no? Y ahí me fui metiendo poco a poco y ya la segunda restauración de mi jarana la hice yo con otros conocimientos que adquirí en los talleres donde anduve. Ujú. Tuve la fortuna de ir a un encuentro en la ciudad de Querétaro, en la Escuela Nacional de Laudería, por parte de Limba, que es la licenciatura en laudería, que dura 5 años. Me fui un rato a hacer unos cursos, unos talleres, y ahí conocí a los maestros de Paracho, pues uno de los más grandes constructores de guitarra, Abel García, a Jesús Sánchez, ¿no? Uno de los grandes maestros que tengo, a Naun Landa, uno de los grandes constructores de violines, que él estudió en Cremona, Italia, la primera escuela de laudería en el mundo, está en Cremona, Italia, y a ese maestro está en Jalapa y me dio un taller para construcción de violín. Y es ahí donde todo se dispara porque la cuestión tradicional es rudimentaria, trabaja con las herramientas básicas, Ok. pero la laudería cremonense trabaja con los sentidos. Te enseña el olfato, el gusto, la luz, trabajar con las manos, o sea, sentir el material, no a tomar medidas, no sí tiene sus medidas, sus procedimientos, sus técnicas, pero es sensorial. Por eso es que los maestros cremonenses, como Antonio Stradivari, son grandes maestros conductores porque trabajaron ese sentir.
Y por eso es que sus obras, en este caso los instrumentos, Sí, tienen ese valor tan alto en dinero, ¿no? claro. Por lo que representa. Yo había escuchado un poco de lo que dices, pero no tenía el conocimiento tal como me lo planteas. Y eso es lo que hace que ahora entiendo por qué el valor cuando dicen es que mi instrumento es de laudero, es mi Claro. instrumento, por lo que acabas de decir. O Sí, sea, uno ve el instrumento y dice, bueno, pues es madera, son medidas, claro. alguien con cierta habilidad lo podría hacer, pero va más Sí, allá, sí, sí. No, va más allá. el maestro Nahum me decía, bueno, ya lo hiciste, ¿no? Ya está la parte física. Esa es la parte mecánica, la parte de la manualidad. Que todo, como dices tú, todo mundo puede hacer la manualidad, ahora tienes que hacer que suene. Que ese es ahora sí el secreto de un gran maestro, ¿no? Y eso no cualquiera te lo enseña. Claro. Y tú decides empezar a trabajar, porque bueno, aquí nos encontramos en tu taller, Sí, ya más adelante vamos a dejar ahí todo lo que tiene que ver con redes y contactos, está aquí en el puerto de Veracruz, para los que tengan a bien conocerlo, restaurar o algún instrumento, porque no nada más restauras, no nada más haces, sino creas diseños también, claro, ¿no? sí, sí. El trabajar con un maestro que estuvo en una escuela de primer mundo y una de las primeras escuelas te abre muchos panoramas. La laudería tradicional tiene sesgos tradicionales que no puedes romper si no tienes, digamos, un conocimiento más profundo. Si solamente te quedas en lo tradicional, como para preservar o para no transgredir lo que es la tradición, te vas a quedar en un solo momento, ¿no? De tu trabajo. Pero si alcanzas a conocer a maestros, digamos, de todo el mundo o de otros países, tu conocimiento se amplía, ¿no? Entonces, yo tomé la decisión de no tomar el nombre de laudero, sino de luthier, Okay. que es una palabra del francés que determina el que fabrica instrumentos musicales, cualquier instrumento musical, en este caso de madera. Bueno, también lo utilizan los que hacen de metal, luthier. Eh, y cuando yo empecé a poner ese nombre como Amado Cruz, luthier, sí tuve varios conflictos, ¿no? En la tradición y con amigos que no sabían qué significaba, ¿no? Como retractores que empezaron a, pues, a inquietarse. Yo lo veía así como inquietarse porque no sabían qué era, ¿no? Entonces yo dejé que eso les carcomiera, ¿no? Así como que, ¿por qué te tomas el atrevimiento? Y no me tomé el atrevimiento porque yo fuera un luthier así grandioso, porque tuviese todas las herramientas necesarias como para construir instrumentos de gran gama, ¿no? Sino porque tenía una necesidad de representar lo que yo quiero ser, ¿no? O sea, no lo que los otros eran. Entonces yo quería ser, o soy, intento ser fabricante de instrumentos de autor. Significa que creo mis propios instrumentos, ¿no? Basados obviamente en la evolución de todos esos instrumentos como la vihuela, el laúd, la guitarra barroca, la guitarra renacentista, la guitarra contemporánea, el violín barroco, la viola de gamba, la viola de bracho. Entonces, al tener un bagaje y una iconografía de todos esos instrumentos que han existido y han evolucionado hasta llegar a lo que son ahora, tú te das cuenta que todos esos personajes como Stradivarius, pues todos los grandes maestros cremonenses inventaron, ¿no? Crearon. Y lo que yo quería era invertir mi tiempo en crear, no en reproducir una Claro, tradición que va a seguir existiendo porque ya vemos muchos que lo hacemos, ¿no? Eso no significa que no hagan instrumentos tradicionales, los fabrico claro. porque es un producto muy noble y es una tradición de la que pues yo hago promoción cultural y me dedico a hacer fandangos, eventos particulares. Tengo un grupo musical que se llama Colectivo Quetzalcóatl, ¿no? También retomando la tradición prehispánica. Mis instrumentos tienen un sonido característico y una cosmovisión filosófica
hacia la cuestión prehispánica, porque mis instrumentos, mi madera, trato de conseguirla de lugares donde son asentamientos prehispánicos. Okay. De ahí se maquilan, se mantiene en un stand y se pide permiso, se hacen unas ceremonias. Es un proceso bastante interesante en donde la vibración que vas a generar a través de esa madera pues ya ha sido sanada de la violencia que ha tenido, ¿no? Okay. Entonces, Me regreso un poquito sí. atrás, cuando dijiste que al tú nombrarte, que podría ser como tu marca personal, al tú Sí. establecer tu marca personal, empieza esta parte de que ¿por qué aquí? Ajá. Para los que nos escuchan y nos ven, y los que se dedican al arte, saben que en el arte, sea música, cualquier rama de las artes, el ego o el yo es una cosa con la cual Sí. se lidia siempre. Entonces, tanto puede ser el que efectivamente sabe muchísimo porque ha estudiado y está súper preparado, Claro. como el que no sabe nada. Entonces, Sí. ahorita que te escuchaba, no te quise interrumpir, pero bueno, me diste la respuesta cuando dices, ¿no? De que les inquietó o a lo mejor recibiste ciertas, a lo mejor críticas o comentarios no tan favorables, Sí. pero después de explicar por qué tú tomas ese nombre y por qué Sí. todo el proceso que lleva lo que haces, creo que está más que válido porque tu marca personal, y creo que ahí hay una diferencia con los que a lo mejor nada más arreglan, construyen tradicional. Tú ya estás abarcando otra cosa, estás en otro momento. Sí, pues tomamos muchos elementos de lo que uno va aprendiendo, como es el marketing, ¿no? O sea, los valores agregados. O sea, mi marca es Amado Cruz Luthier, pero en el símbolo de la espiga, es una espiga, no sé si les alcance a ver, pero es una espiga de guitarra y esto es una hoja de palma. Entonces yo me llamo Amado Cruz Palma. Okay. Entonces, no todas las personas se los muestro ni lo conocen porque es algo íntimo, es algo que me ha costado muchos años y que veo las marcas de los demás compañeros y a veces solamente su nombre. O sea, está bien todo lo que queramos hacer, pero yo lo quise hacer de manera integral todo. Claro. Y me costó mucho, o sea, y ese logotipo lo hizo un profesional. O sea, no. Estamos hablando de un proceso, ¿no? Sí, es un proceso. Al final hay un proceso creativo detrás de, Sí. en el cual tú decides, piensas, estableces Claro, qué es un lo que proyecto. quieres, el proyecto, pero hay un trabajo, ¿no? Y como dijiste, el logo lo hizo un profesional. O sea, Sí. al final del día lo que no podemos hacer nosotros, tenemos que acudir a personas especializadas, ¿no? Claro, sí, sí, porque yo entré, salí de la escuela, me metí a la laudería y es una empresa, o sea, viendo desde el punto de la empresa, mi logo lo hizo una persona que diseñó un logo de una empresa de la Volkswagen, ¿no? O sea, entonces, sí le metimos bastante tiempo hasta que quedó lo que yo quería y plasma mi nombre y plasma también mis antepasados, ¿no? Entonces, ese es el trabajo y ahora a eso hay que darle difusión, hay que hacer el marketing, hay que hacer gestiones y aparte tienes que trabajar, hacer los instrumentos, Claro, ir a claro. dar clases, ¿no? O sea, somos, digamos que lo que busca la educación artística es un ser integral. Entonces tratamos de ir por ese camino. Además hemos tenido buenos maestros desde la enseñanza básica, ¿no? O sea, como recuerdo de las materias de jugando con la música, que nos enseñaban la pedagogía para poder transmitirla a los niños, ¿no? Que es súper importante. Entonces, Muy bien, muy bien. Ahora, en esta parte donde estás en la música, brincas a la danza, eh, este, ¿cómo lo llevas? ¿Estabas en música, terminaste en música y te pasas a danza? sí, terminé la escuela de música y hicieron examen de admisión para la Escuela Veracruzana de Danza, que dirige la maestra Laura Bravo. Y fui aceptado y pues ahí me quedé estudiando 3 años Okay. mientras buscaba un trabajo en lo que me acomodaba. Me pagaban ahí 30 pesos las clases de acompañante, entonces pues luego empecé a tocar son jarocho,
pues, a conseguir trabajitos, ¿no? Como le decimos aquí en Veracruz, el hueso, ¿no? El hueso, Ir a claro. tocar una tandita, un huesito, 200, 300 pesos y se va uno completando para seguir estudiando, para lo que tenga que hacer, ¿no? Cuando entro a la laudería, pues me doy cuenta de que hay que hacer una inversión bastante fuerte, porque las máquinas cuestan y tener un taller pues cuesta mucho, mucho dinero. Entonces empecé con amigos. Yo les decía, mira, ¿sabes qué? Estoy empezando en la laudería, te vendo un instrumento, dame lo que quieras y vamos haciéndolo. Entonces así varios amigos, mi primer jarana que vendí, Como un trueque, como un ajá, trueque. la vendí en 800 pesos y yo así como, ya vendí una, ¿no? Qué padre. Y se la vendí a un amigo de la secundaria, o sea, y así le fue haciendo poco a poco. Le decían, tráeme la madera y de la madera yo sacaba otra y así me fui haciendo poco a poquito. Entonces me compraba una máquina, me fui haciendo poco a poco, o sea, ya llevo como 15 años en la laudería, entonces todavía me falta, Todavía ¿no? te Todavía falta, claro, siempre, yo creo que las personas que se dedican al arte siempre se busca mejorar y Sí, nunca se está conforme, no en un afán de sentirte menos, pero siempre por tener algo mejor. claro. Ahorita que llegábamos te decía, el taller estaba de aquel lado, porque Sí, vine hace pues, algún tiempo y el taller estaba de aquel lado, ahora lo tienes de este lado, ¿no? sí, pues Has movido, te vas acomodando, mejorando, no sé, tu espacio de trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día de todas tus labores a hacer normalmente si instrumentos? tengo días libres, les dedico mínimo 8 horas. O sea, es una jornada completa Sí, de sí, trabajo sí, la sí. que haces. Sí, porque los instrumentos hay que dejarlos descansar, o sea, la madera hay que dejarla que respire, no lo puedes hacer Es todo en un interesante. día, porque se van a mover, tienes que esperar que se tuerzan, que se mueven, para dónde van a jalar, si se raja, si no se raja, a pesar de que ya están estables, porque yo trabajo con maderas de secado mínimo 5 a 10 años, Ok, ¿no? Entonces ya no tienen que tener resinas, agua, para que eso ya no se mueva tanto. Si un instrumento se te tuerce es porque estaba húmedo o ok. verde o está mal cortado. Tienes que saber cómo cortar la madera para para que su vibración sea la adecuada. Entonces sí le invierto bastante tiempo, no, a lo mejor no tanto en la cuestión física, pero sí en la intelectual, ¿no? El proceso, El ¿no? proceso, ¿no? En el diseño, sobre todo cuando es un instrumento de nueva creación, el diseño sí tardo por lo menos unos 3 a 4 meses. O sea, primero planteas el diseño y luego empiezas a trabajar en madera. Sí, después ya, o sea, hago el diseño, veo qué maderas, con qué se va a construir y pues, entonces empiezo a hacer, hago dos siempre. Siempre hago dos instrumentos. Uno que es el piloto y el otro es el del, pues digamos, el que se va a vender, El que ¿no? se va a vender. Eso que me comentas de los dos instrumentos, ¿ese es el proceso común o ese es tu proceso? Ese es mi proceso cuando yo fabrico un instrumento de autor. Ok. Sí. O sea, pero ese proceso es porque tú lo has decidido o eso es lo que hacen todos los que hacen instrumentos de autor. No, la verdad es que no conozco a un maestro que haga ese proceso. O sea, tú decides hacer dos para como la prueba de lo que quieres hacer Sí, y acá ya el instrumento, el segundo ya lo tienes pulido, ya. porque cuando haces uno, vas descubriendo cosas. Ok. O sea, puedes descubrir que a lo mejor la madera no es la más indicada o en el camino encuentras pues otro sonido, otra acústica. O sea, no todas las maderas sonan igual, aunque sea el mismo tablón o el mismo árbol. O sea, tienen sus características diferentes porque esa es la naturaleza y siguen vivos, ¿no? Nosotros los transformamos en otra vibración y eso es lo bonito de un instrumento, ¿no? Nunca va a sonar igual a comparación de los instrumentos, digamos, comerciales de maquila o los de Indonesia o los chinos, que son Que se producción hacen, masiva, ajá, producciones que masivas. tienen buenas maderas, pero no llegan a concluir a un nivel profesional. Sí, y digo, bueno, nosotros que nos dedicamos o que conocemos de los instrumentos, hay una diferencia, digo, por lo Claro. menos, a lo mejor no visual, porque luego los instrumentos, como ya tienen muchos años, visualmente ya nos
no se ven bien, por decirlo de alguna manera, pero el sonido es muy diferente, aunque el otro instrumento Sí. brille y tenga colores y todo nuevo, no suena igual. No, y, o sea, hay secretos. O sea, nosotros como maestros, lo que he aprendido, los secretos que mis maestros me han dado, no se los enseño a nadie. Porque esa es la diferencia. Claro. ¿No? Una vez mi papá venía un amigo a hacer un proyecto conmigo y hacer instrumentos. Y me decía mi papá, porque mi papá era constructor de casas, ¿no? Me dice, no les enseñas tus secretos. Y yo así, pero ¿por qué no? O sea, pero pues, somos amigos y no sé qué. Me dice, no les enseñas tus secretos. Y yo me quedé. Y digo, bueno, está bien. Hicimos una serie de cajones, un proyecto que se llamaba Mulato Percusiones. Y bueno, al final yo terminaba haciendo los instrumentos, ¿no? Él era como el administrador y tomó ese camino. Yo seguí haciendo cajones y un día me dice, oye, cuando seas famoso, di que yo te ayudé o te enseñé a hacer instrumentos. Digo, Le "Sí, das no te crédito, preocupes". decía, quiero Pero yo me crédito. quedé pensando, ¿por qué lo dice, no? Porque a lo mejor no desarrolló ese sonido que él deseaba, ¿no? Y yo sí, pero es por la práctica, porque debes de entender la madera, cómo colocarla, qué sí ponerle y qué no ponerlo. Entonces, esos son los secretos, ¿no? Entonces, esos secretos yo no te los voy a enseñar, ¿no? Esos Claro. secretos los maestros no te los van a enseñar. Y cuando un maestro te lo enseña, tú lo tienes que atesorar. Claro. El maestro Nahum me enseñó un secreto en los violines que no lo puedo decir, ¿no? Es Pero, secreto, es pero tiene que secreto. ver con el alma, tiene que ver con el alma, o sea, con el puntal que lleva. O sea, es algo, puede ser tan sencillo, pero él lo descubrió, ¿no? Claro. Y eso en los violines chinos, en los violines de lauderos mexicanos, yo no los he visto. Es algo sencillo, pero que le va a dar muchas cosas al violín, ¿no? Claro. Sí, Entonces, al final del día, digo, hay recetas y sí. que no, digo, muchos, digo, por hablar de algo popular, ¿no? Los refrescos, ¿no? Marcas conocidas. Y que la receta y cuál es la receta. Y creo que hasta la fecha todavía no saben exactamente Sí, cuál sí, es sí. la receta, ¿no? Y por qué el éxito de ciertas cosas. Y creo que eso es normal y debe ser Sí, entendido sí, claro. por los colegas y por los compañeros. A la par de esto, Amado, tú también trabajas en la escuela. O sea, das Sí, clases, estás frente al aula. A ver, sí. maestro de educación artística, danza, eh, laudero, y frente a grupo. Sí, Conjuntar todo esto sí, es bonito. Es bonito. es Sí, bonito, pero son varias cosas a la vez, ¿no? Y sí. eso es lo que pasa con los que se dedican al arte. De repente, por ahí hay un gran amigo que conocemos que toca el piano. No Ah, queremos decir su nombre. Y él decía que jamás iba a dar clases, ¿no? Que él solo tocar, ¿no? Y nosotros, a veces nos reíamos un poco de eso porque al final del día la misma vida, la misma situación te lleva a eso, ¿no? sí. Digo, es una labor, no es sencilla, tampoco es complicada cuando Frustrante a sabes veces. cómo, pero últimamente se vuelve complicada. ¿Cómo recuerdas tu primera clase? ¿Qué fue? ¿Con pequeños, grandes, adultos, mediana edad? ¿Cómo fue? Mis primeras clases formales fue en la Escuela Veracruzana de Danza, Okay. en una materia que se llama Formas Populares de la Música. O sea, ya trabajaste con chicos adultos o jóvenes, Con niños. adolescentes, con niños Eran niñas, son niñas de ballet, de ¿no? ballet. De 6 años en adelante. Ok, esa fue tu primera clase formal. Ajá. Te dijeron, ¿puedes dar esta clase? O tú dijiste, yo quiero dar la clase. ¿Cómo llegaste ahí? No, pues te van viendo, o sea, tú cuando entras a un servicio social o una escuela a hacer como tus pininos, entras así, te observan y si ven que tienes potencial, pues te van subiendo, por decirlo así, el puesto, ¿no? Hasta llegar como a maestro titular, obviamente sin plaza todavía, entonces ganas lo que el comité de los padres de familia puedan aportar, ¿no? Entonces empecé ganando 50 pesos, dando clases de jarana a las niñas. Ok. Y Esa ahí fue me una encontré- clase de jarana. de jarana, la Ok, primera. la primera. Y ya después que tuve la oportunidad de ascender, por decirlo así, empecé a dar clases de formas populares de la música, que es una materia que te habla, a grosso modo, de cómo se inicia la educación de forma
tradicional desde un enfoque antropológico de un maestro que se llama Vicente Mendoza. Él plantea su cosmovisión de que las formas tradicionales se tienen que abordar desde la gestación del sonido. Okay. O sea, cómo se plantea ese primer encuentro con la música. No se refiere a la música tradicional, sino tú cómo vas a enseñar la música, ¿no? Entonces se convierte en una forma tradicional de enseñanza, una pedagogía de una educación tradicional. ¿Te gustó? ¿Te gustó dar clases frente a grupo? Sí, me gusta mucho, sobre todo cuando haces escuelas de arte. Okay. En escuelas de arte porque los chicos van especialmente, digamos, mentalizados a un contexto de artes. Claro, porque es un taller, ¿no? Sí. Estamos hablando de que la escuela de danza ofrece los talleres en las tardes, ¿no? Las tardes. Y entonces van los que llevan gusto, los que quieren, Sí, claro. casi en su totalidad. Sí. Porque también hay una minoría que son llevados, ¿no? Sí, no. Hay una minoría. Los papás lo usan de guardería, ¿no? Pero o sea, los talleres son para las chicas y las materias formales son para una carrera técnica, de donde yo estudié. O sea, yo estudié esa carrera técnica. Yo tomé esas materias con el maestro Gonzalo. Okay. ¿No? Y son para los que están en la carrera. Pero combinar, o sea, yo combino lo musical con lo dancístico. Entonces yo les doy a las chicas herramientas musicales para la danza, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos deben de utilizar la música para enfrentarse a la danza o potencializar la danza? Claro. Entonces, eso es lo que es la materia, no es la materia de enseñarles música. El ta, el ti, el croft, ¿no? No, el Kodali, ¿no? El Kodali, no es eso. Sí llevan esas materias como tronco, pero en este camino uno encuentra esa pedagogía para poder que ellos entiendan la musicalidad como una herramienta para ofrecerles algo a la danza. O sea, yo les digo, la danza en sí existe. ¿Ustedes qué le van a ofertar a la danza, no? Para quitarles la cuestión del artista, el ego, ¿no? Entonces, por ahí les vamos como planteando esa cuestión humanista y profesional, ¿no? Para que no pase lo que pasa en el ámbito artístico. Sí, claro, ¿no? Que hay mucho ego, se mueven muchos yos, muchos yoyos, los yoyos. Oye, ¿y has trabajado en escuelas donde ofrecen la materia de música? Como primaria, secundaria, bachillerato, así. Sí, he trabajado desde kinder. Me ha tocado el kinder y la verdad es muy difícil, muy complicado. Valoramos el trabajo de las educadoras bastante. Maestras, no sé cómo lo hacen, pero he trabajado kinder, primaria, secundaria, bachillerato, universidad como talleres. Ahorita estoy dando un taller de son en una universidad, el UPAP. Estamos ahí. Sí, por ejemplo, las escuelas de gobierno, hablando de telesecundaria, son bien complicadas, ¿no? En todos los sentidos, porque no tienen, digamos, el conocimiento de lo que es el arte. Ah, para allá iba. Trabajar en una escuela pública donde, bueno, hay escuelas públicas donde tienen sus maestros, es decir, dentro de su misma plantilla, sí, claro. Hay maestros pagados por la secretaría y hay otros donde van de fuera, ¿no? Externo, sí. O las escuelas particulares que tienen la clase de música. Uh-huh. En lo personal a mí me ha tocado que, bueno, eres el maestro del 10 de mayo, Navidad, claro. El Día de las Flores, el día del papá, el del abuelito. ¿Eso es lo que tú hacías o qué te tocó hacer? Bueno, yo trato de no hacerlo, ¿no? O sea, romper esos paradigmas en los que te contratan. O sea, sí, obviamente tienes que hacer una representación del trabajo porque por eso te están pagando. Depende el lineamiento que ellos tengan y depende de los acuerdos que tengas con los directivos. Entonces, yo siempre, cuando me contrata alguna escuela, yo les planteo que es una educación musical, ¿sí? Y con el paso del tiempo ellos tienen que adquirir un lenguaje, pues musical, ¿no? Donde sepan expresarse y escribir música, ¿no? Y en ese camino vamos a tocar algo, ¿no? Claro. Puede ser una canción o puede ser un ensamble. Normalmente hago ensambles
y ya planteo yo las piezas o las obras. Cuando son telesecundarias, es en primaria, cuando son en telesecundarias, el mismo programa, pero los chicos traen la música contemporánea comercial. Lo actual, El lo que reggaetón, traen ahorita el tumbao, ¿cómo llaman? suena. Corridos tumbados. Corridos tumbados. Entonces, como ya traen eso muy dentro de su ser, porque lo escuchan todo el tiempo, me agarro de ahí para meterlos a lo clásico, a lo contemporáneo, o a músicas diferentes que les enseñen, que digan otras cosas, ¿no? A veces la literatura en la música popular es muy agresiva, entonces o le cambiamos la letra, que siga la misma música, transformarlos para que a ellos no se les haga tan complicado, porque no entienden todavía qué es una guitarra, ¿no? Qué es un violín, qué es una jarana. No, ahorita que tocaste el tema de jarana, es impresionante cómo mismo aquí en el puerto, tú les muestras una jarana y de 5 niños, 4 te van a decir que es un ukelele. A una guitarrita, ¿no? Una guitarrita. No, yo doy clases con mi jarana. O sea, yo soy un maestro que voy a las primarias, secundarias, yo mi requinto, yo mi jarana y les enseño. Ellos tienen su guitarra, o sus flautas, o sus violines, ukuleles, xilófonos, lo que ellos lleven. O sea, yo no les exijo un instrumento, porque son contextos económicos bastante bajos. Entonces, lo que puedan llevar, ¿no? A veces me llevan una sonaja, a veces un tambor de esos de 20 pesos, ¿no? O sea, no importa, la cuestión es que ellos se acerquen a la cuestión musical. Entonces, digamos, es una herramienta para que ellos empiecen en ese contexto. Y en ese tema creo que encontramos otra barrera, ¿no? Sí. O sea, a mí me ha tocado trabajar en escuelas públicas, actualmente trabajo en colegios privados, pero sí hay una diferencia. Sí, es decir, la facilidad que pueden tener los chicos en un colegio particular, una escuela privada, de poder adquirir un instrumento, con lo complicado que es en una escuela de gobierno que ellos puedan obtener un instrumento. Sí. Entonces, eso limita más la labor del docente en artes, ¿no? Entonces, por eso es que luego cuando hay clases de artes o de música se vuelven de arte, porque terminas haciendo poesías, dibujos, pintando, cosas que también tienen que ver con el arte, pero que sí es complicado, ¿no? Que obtener un instrumento, digo, en nuestro país, en este caso en Veracruz, o sea, que lo más fácil o sencillo sería una guitarra, por el costo, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, ya si nos vamos más arriba, ¿no? Que hay alguien que toca un saxofón, ya un saxofón, aunque sea usado, es muy caro. Un teclado, aunque sea un teclado básico, también, ¿no? Entonces, a lo mejor para los que nos ven o nos escuchan... Y una jarana es cara también. También, y más si es hecha por Amado. No, pero fíjate que yo tengo programas como para los chicos, ¿no? O sea, a veces hago colectas de instrumentos de amigos músicos que ya no les sirvan. Los reparo, los intervengo y se los doy, se los dono, se los regalo, se los presto. Excelente. Si tienen para pagar 100, 200 pesos, pues que lo paguen, ¿no? O sea, o si les compran los instrumentos a sus papás, se los rompen, les enseño a repararlos, o sea, bien, les voy enseñando toda la cosmovisión de un maestro de artes. Recuerden que en la descripción del video y en todos los links donde vamos a compartir este podcast va a estar la dirección de Amado y sus contactos para que quienes quieran apoyar este proyecto, sí, claro, de poder llevar a los chicos de repente donde él va a dar clases, instrumentos, pues puedan apoyarlo directamente con él. Y pues aquí cuando él haga este tipo de eventos o de programas, bueno, estaremos ahí para documentar esa parte, sí, porque estaría bonito. Es complicado. Mira, aquí, hace unos años yo viajé a Colombia a un festival de artes, se llamaba Arte por Arte. Ellos hacían un movimiento artístico en donde convocaban a la comunidad de Colombia, y entre la misma sociedad se organizaban para colectar gasolina, para los vehículos que iban a buscar los artistas. Entre ellos se organizaban para hacer la comida, iban a los mercados a pedir donaciones, gestionaban para dónde se iban a quedar los artistas, se quedaban en casas de familias, o sea, una gestión bastante, pues, gratificante. Por eso era Arte por Arte.
porque Colombia estuvo mucho tiempo devastada por las cuestiones de violencia, ¿no? No vamos a poner títulos. Y entonces el gobierno instauró ciertos movimientos como orquestas y empezó un resurgimiento en el arte. Okay. Llegó un tiempo en donde eso se apagó, pero los que tuvieron la fortuna quedaron y se dedican a eso, ¿no? A sacar a los chicos pues de los vicios, ¿no? De que se comporten un poco mejor, llevarles educación, llevarles arte, llevarles teatro. O sea, yo gente de Chile, de Argentina, de Brasil, de Francia, de Italia, mexicanos, fuimos varios mexicanos. Y ahí coincidimos todos y ahí aprendí bastante, ¿no? O sea, Claro. realmente los chilenos tienen mucho avance en cuestiones de proyectos socioculturales, ¿no? Y sobre todo para beneficio de la comunidad, igual que los amigos argentinos. Saludos a mis amigos de Argentina y de Chile, los mapuches. No, son personajes increíbles. Son naciones que han sido azotadas Sí, por claro. cuestiones sociales Exacto. muy difíciles, Sí. que han tenido que salir. Incluso grandes músicos han perdido la vida en esos, Sí, movimientos sociales, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, yo de ahí rescato varias cosas como, no es altruismo, porque ni tampoco es una, como le llaman en los proyectos culturales de aquí de México, que maneja Conaculta como retribución social. No es retribución social, es parte de mi vida, ¿no? Claro. Y al ser parte de tu vida, pues es algo pues hermoso, ¿no? Ver que un niño tiene un instrumento y es feliz. Y hay un caso muy especial ahorita que tengo en la primaria donde trabajo. Saludos a los chicos de la Jicotencal. Un niño muy problemático, ¿no? Y le compraron su guitarra y la traía arrastrando, la rompió y todo. Y de repente o sea, es muy rebelde porque tiene cuestiones familiares intensas, ¿no? De repente vi que agarró la guitarra y como que le gustó y dije, ok, está bien. Pero era una guitarra prestada de otro compañerito y entonces como que se la prestaban en el juego, en el cotorreo y pues no. Y en ese tiempo le dije, oye, tu guitarra no, se me rompió. Le digo, tráetela, vamos a arreglarla. Y entonces, aunque es algo tan básico de que yo tengo la facilidad, el conocimiento de arreglar una guitarra, no me cuesta, se la arreglé y le ha transformado su vida. Ahora le gusta, se acerca, interactúa más y aunque no se ve, en la cuestión emocional ha cambiado, ¿no? Y eso es lo que, como maestro de artísticas, lo que intento enseñar en las escuelas, en donde están en situaciones, pues, familias desintegradas, con violencia, pues la economía no es la suficiente. Tienen todo eso y se fragmenta la familia, mandan al niño a la escuela de artes que toque la guitarra porque es parte de la materia y ahí lo empujan, ¿no? Ahí va, pero uno que tiene la formación pedagógica para detectar esas situaciones tiene que abordarlas de cierta forma para que ellos puedan entender que la música los está ayudando. ¿Sí? No es necesario que toquen una canción o que se aprendan todas las escalas. Con que él saque un sonido y que entienda que ese sonido lo está creando él desde la nada, es un valor que sea intangible. Y eso lo he visto en chicos, porque también la educación tradicional, el modelo antiguo al que acabamos de pasar, tradicional, es inclusivo, ¿no? Y al ser inclusivo, como pedagogos, tenemos que tener las herramientas psicológicas y pedagógicas para que los chicos puedan también acceder al arte. Y hay ahí muchos problemas, ¿no? Ahorita que dices de lo que puede hacer la música con los chicos, me viene a la mente hace algunos años en los encuentros de coro que hacíamos acá, que nos invitaba la maestra Gislén, aquí del puerto de Veracruz, venía una maestra que se llama Lourdes, de Venezuela. Entonces ella nos platicaba dentro de los talleres que nos daba que a ella la mandaron muchas veces al área donde había situación de guerra. Y ella siendo una directora de coro a nivel mundial, porque ha dirigido en Francia como en Estados Unidos, como en México, como Argentina, en cualquier escenario grande ha dirigido coros monumentales, terminaba siendo
una educadora más que cantaba con los niños que venían de una situación de guerra. Entonces, ella lo platicaba y te simbraba porque Claro. algo tan, a lo mejor tan insignificante, porque la labor de los maestros de arte o los que se dedican a las artísticas a veces, el instrumento, nada más están jugando, ¿no? Sí, sí, claro. Pero había una diferencia en ellos. Ella comentaba esto, ¿no? Que los chicos por lo menos reían. Claro, después de eso regresaban a su realidad, Contexto, la ¿no? cual era muy dura, ¿no? Sí, A lo sí. mejor algunos ya no tenían a sus padres, a sus hermanos, pero había una diferencia. Entonces ahorita, Sí. tomando el ejemplo que estás diciendo, sí es muy importante, es muy importante. Sí, Eh, ¿Debería haber más oportunidad para la educación musical en claro. México? ¿Debería? ¿O la hay o no la hay? Mira, aquí la cuestión no es que si debería o no, más bien como que nosotros tenemos que exigirla. Aquí la cuestión es que, como todo movimiento social, están, pues sí, desintegrados como sociedad. O sea, la sociedad en el mundo actualmente, después de una pandemia, está destrozada, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano está implementando la filosofía humanista, ¿no? Que la filosofía humanista nace hace, no sé, 1500 con los filósofos, ¿no? No sé, hace muchos años y ahorita apenas se está implementando, pero desconocemos qué es el humanismo como filosofía. Y nos avientan como siempre al ruedo sin saber qué es, ¿no? Cómo se maneja. Y en ese sentido, o sea, eso está bueno porque ahí es donde tenemos que redetejernos como sociedad. Pero cómo lo tenemos que hacer es realmente quitarnos ese ego y caminar juntos. Así Así es. como Víctor ahorita tiene este proyecto que está vinculando a los maestros que hacemos arte o que nos dedicamos a la enseñanza musical. Eso es tejer, ¿no? Eso es expresar, eh, porque no vas a ir a visitar a cualquier maestro, ¿no? En este caso, te lo digo sin ningún cuestión de ego, sino porque es un foro importante en donde podemos externar realmente lo que es el artista, o sea, lo que conlleva ser un artista, no el que se presenta en el escenario y que, bueno, decimos nosotros en lo coloquial, es el farol, ¿no? O sea, sino realmente maestros integrales que tuvimos maestros que nos pusieron ahí algo, ¿no? Y que esto es el reflejo de todo ese conocimiento y que nosotros por ética no podemos defraudar a nuestros maestros. Claro. Entonces hemos aprendido, Hay una base, ¿no? hemos ido por un camino pues bendecido, ¿no? Por eso estamos el día de hoy aquí. En Veracruz, digo, ya no voy a hablar de México, en Veracruz, estudiar música ¿es un lujo o es fácil o es un derecho o está dentro del currículum de los estudiantes? ¿Cómo ves esa parte? Digo, porque eh, últimamente con todo el despertar de lo digital es común ver a los chicos con un teléfono, una tablet, acceden a incluso hasta traen datos, ¿no? Que a lo mejor en años anteriores, Sí. que ibas a tú poder tener internet en tu teléfono, ¿no? Tenías que llegar a tu casa si bien tenías computadora, ¿no? O ir y rentar. En esta época eso ya está muy avanzado, pero estudiar música en Veracruz es accesible, es un lujo, todos pueden, todos deberían. Pues realmente el arte es elitista. O sea, el arte cuesta mucho dinero. Así sea un taller gratuito, o sea, tienes que desplazarte y gastar dinero. Digo porque yo aquí trabajo aquí, o sea, yo vivo en una colonia, o sea, una colonia, digamos, vieja. Esos son los autobuses. Sí, oyen, Sí, son los autobuses. una colonia de un estatus, podría decir, medio bajo, ¿no? Y he mapeado, porque quiero hacer talleres aquí con los niños de aquí. Y de repente los invito a que vayan a Alibec o que vayan a otros talleres. Y me dicen la mamá, es que no, porque tengo que moverme y tengo que gastar y que tengo que hacer la comida y que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y que... Entonces, yo
y bueno, un biólogo, un amigo, que Jacobo, por ahí saludos al maestro Jacobo. Saludos. Hablando del arte, y decía, bueno, sí, está bonito el arte y todo, pero cuesta, ¿no? Cuando el arte sea para toda la gente, o sea, para el albañil, para, pues, no sé, electricista, el fontanero, cuando ellos consuman el arte de manera natural y que a sus hijos también se lo den de forma natural y que no les cueste, entonces el arte va a dejar de tener un estatus, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, muy, muy fuerte, porque nosotros que nos dedicamos al arte sabemos cuánto cuesta, ¿no? Claro. O sea, tú como maestro tuviste que, o sea, viajar, ¿no? Gastar, pagar una renta, o sea, Sí, para buscar poder la estudiar. forma de hacer lo que tú querías. O sea, y si tuvieses apoyo con tus papás o tus familiares, pues eras bendecido. Hay quienes no lo tuvieron, hay quienes tuvimos que trabajar, hay quienes que no lo han logrado, hay quienes que desertaron porque no les alcanzó el dinero. O sea, yo empecé a estudiar en el EMA cuando inicié en la música y era caro. Y no alcancé, ya no me alcanzaba, me salí. Mi opción más barata fue el IBEC. Y ahí me quedé porque era casi gratis, ¿no? Casi. Aún así tenía que invertir para la comida, porque era casi todo el día. A veces nos quedamos todo el día, ¿no? Desde que entrábamos hasta que salíamos. Entonces comida, pasaje, comíamos lo que podíamos entre todos, ¿no? Me acuerdo Gonzalo, o sea, íbamos por la coca y el gansito, ¿no? O sea, cosas así que pasamos como músicos. Como, Aparte de la coca y el bolobán, también es coca y gansito sí, en Veracruz. el gordobán. Sí, claro, el bolobán es una pieza culinaria de arte, porque mantiene muchos artistas, ¿no? De verdad que sí es una bendición el bolobán. Entonces sí es caro, ¿no? Sí es elitista y sí cuesta mucho. Ahorita retomo 2 puntos que dijiste cuando dices que invitas a las personas y te dicen la comida. A lo mejor para muchas de las personas esta parte del tener lo básico es muy común. También debemos de aterrizar. Yo lo hablo mucho con mis alumnos. Deben de entender que a lo mejor a 2 kilómetros de donde tú estás y que para ti todo lo tienes y a lo mejor hasta sin medida, hay personas que día a día no tienen que comer. Claro. Entonces, el llevarlos a una clase de música o una clase de arte, sea lo que sea, implicaría dejar de comer. Y entonces ahí o sea, pues yo tengo que comer, ¿no? Sí. Se le quita el valor. Yo siento que como dijiste, la música es elitista. Está pasando en algún momento, como también lo platico con mis alumnos cuando hablamos de los autores antiguos, ¿no? Que la música era para ciertos sectores. Es decir, yo quería escuchar música, solamente los que podían pagar podían escucharla. Ahorita tenemos la facilidad de tener un teléfono inteligente, las plataformas, redes, lo que quieras, y encuentras la música de una manera muy sencilla y de lo que sea. Anteriormente no. Sí, El pueblo no podía escuchar para música. Los reyes, ¿no? Para los reyes. Para la iglesia, o sea, y lo vemos claro en la conquista española. O sea, los españoles enseñaron a nuestros prehispánicos a tocar la música europea en sus templos. Les enseñaron latín, y una vez que se dieron cuenta que sí lo podíamos hacer y que eso les tenía un beneficio, fue cuando Fray de Zumárraga decidió quemar todo. Es ahí eso, ¿no? El poder Sí, elitista, claro. el poder de una clase hegemónica que dicta por dónde tiene que ir el mundo. Y tomando ese punto, caemos que la música ha estado presente a lo largo, hablando de la música en este caso como arte, ha estado a lo largo de nuestra historia y ha servido tanto para bien como para mal. Sí, claro, o sea, si hablamos del son jarocho, por ejemplo, entramos un poco del panorama, pero que tiene que ver con la cuestión hegemónica. Los árabes conquistan a los españoles, le traen esa música morisca, ¿no? O sea, digamos, no quiero decir arrabalera, pero sí de holgor, ¿no? Así como Cuando te refieres a rabalera se entiende por de pueblo, el pueblo, sí, como claro. decir ahorita de barrio. Algo despectivo. Ajá, ¿no? de barrio que no, Que como no entra alejado, ¿no? no entra dentro de un canon de élite, ¿no? Como Ok. una estética. Entonces,
traen esa música, llega a España, de ahí los españoles nos conquistan y empieza la colonia, el mestizaje. Y en ese punto, entre la colonia y la independencia, se nace el son jarocho, de una forma contestataria, porque lo que veíamos, lo que traían los españoles era pues danzas europeas, ¿no? Óperas, ballet, y tuvieron que irse adaptando un poco a poco porque eso no nos gustaba, ¿no? Ya como mestizos, o sea, como que No nos identificábamos. no nos identificamos y en forma de contestarles a ellos empezamos a hacer el son jarocho. Eso me lleva a esta parte de lo que pasó en Estados Unidos con el famoso negro espiritual, ¿no? Ajá. Que los esclavos Claro. empezaron a comunicarse de esa forma, ¿no? Pues en rechazo a todo lo que sufrían. Sí, sí, Y la música sirvió para que ellos pudieran establecer comunicación de otra manera sin que los dueños de ellos se enteraran, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este caso, esa parte del son jarocho no lo sabía. Es Sí, importante. tiene mucha similitud, ¿no? Pues son razas oprimidas, que fueron esclavizadas, entonces pues obviamente tienen que despertar en un momento de alguna forma, y en este caso de la cuestión artística, ¿no? Musical, fue el son jarocho, ¿no? Y de ahí pues nace toda la música, ¿no? Digamos, el son huasteco, el son jarocho, los corridos, los alientos, las bandas, ya en el periodo nacionalista, ¿no? Claro. Para retomar esa pequeña raíz que fue una cuestión de repudio a lo que me enseñaron los españoles, pero ya también propio, y entonces decir lo que uno quiere decir, ya libres, o sea, ya para hacer música de diversión, ¿no? Ya no tanto, tanto con el yugo, ¿no? Ujú. Y el son jarocho es donde ya se convierte en una identidad del pueblo veracruzano. Pero también esta importancia de la música, como nace el son jarocho, de que los que la cantan, la ejecutan, también hay una forma de liberarse a sí mismos, ¿no? Porque si bien decías, ¿no? Que era una forma de contrarrestar lo que te venían a imponer, porque esa es una naturaleza del humano, ¿no? Claro. Cuando haces o están haciendo algo que no te gusta, tú replicas y dices no. En este caso es con la música, pero como ellos también pueden pasar de eso y nace esta parte donde ya se institucionaliza, por decirlo de una manera, se vuelven noches de fiesta y de alguna otra manera es como en la actualidad decir los chicos, ¿no? Vamos a noche de antro, de karaoke. En aquel entonces se reunían, no sé, quiero creer, no sé, las noches o un fin de semana y hacían su reunión y también ellos como personas Hacen sus tertulias, ¿no? O sea, liberaban, ¿no? Esta parte que podría ser el trabajo, los problemas, como que había una parte donde ya se olvidaban. Eso también lo hace la música. Claro, sí. O sea, es que analizar todos esos puntos históricos es complejo, ¿no? O sea, realmente uno puede externar algo, pero no podemos descifrarlo totalmente. O sea, una vez que hablamos de la parte de cómo se gesta el son jarocho, pero también hay romance, ¿no? O sea, porque los españoles no nada más trajeron los instrumentos, trajeron literatura, o sea, en la literatura está la décima, Spinella, o sea, los romances, las redondillas, y de ahí tomamos un poco también, o sea, no decimos, oye, no voy a, por ser contestatario de una música que se nos impuso, no voy a agarrar la literatura, ¿no? Porque Claro, el son jarocho es 6 octavos, y en el 6 octavos la métrica de la poesía es versos de seis sílabas. Digo, de 8 sílabas, son octasílabos. Okay. ¿No? Entonces, pero eso nos lo enseñaron los españoles. Y como venían españoles, venían africanos. Entonces, el africano pues nos enseñó otras cosas, ¿no? Como los ritmos, ¿no? Como ese flow que de repente sacamos por ahí, ¿no? Nuestra piel, o sea, ya es el mestizaje cultural. Claro. ¿No? Entonces, es un mundo, ¿no? Agarra de todos, Ajá. de todo. Ahora todo eso se va a los llanos, donde empieza la ganadería, ¿no? La agricultura, la pesca, así de forma masiva, pues como un periodo industrializado para poder hacer todo eso, y se va a los llanos, ¿no?
la gente en su caballo se lleva su jarana, ¿no? Que conste que no tiene aquí apuntador ni monitores, No, todo no, lo pues está diciendo. Tenemos mucho material para Sí, no, otro episodio. varias cosas, ¿no? Vamos a replantear eso. Oye, Sí. Amado, ¿y en qué cree Amado? ¿En qué crees? ¿Tú en qué crees? ¿Cuál es tu... te hemos estado escuchando, los que nos están viendo, los que nos escuchan a través del podcast, eh, esta parte tuya de crear, de ser, te denotas, te demuestras como una persona de una sensibilidad alta. Claro. ¿En qué cree Amado? O sea, ¿cuál es tu fundamento? Digo, vivimos en un puerto donde la cultura de las creencias de todos ámbitos es muy amplia, porque históricamente claro. fue la entrada de los españoles, la entrada de las culturas, la música de todas las naciones, y llegaba por barcos, Sí. o sea, todo eso. ¿En qué cree Amado? Pues ha sido complejo, ¿no? Todavía sigue siendo complejo tener algo concreto, ¿no? Más bien es más abstracto porque he pasado pues desde lo católico, lo cristiano, lo Hare Krishna con mi familia, con lo prehispánico. Siempre me evoco mucho a las culturas antiguas, a la cuestión, digamos, arcaica, ¿no? Y estudio mucho, me gusta mucho la historia del arte. Cuando estuvimos en la escuela, en el IBEC, en el primer semestre me acuerdo que yo descubrí que era la laudería con una maestra que nos daba historia del arte. No sé si te acuerdas, pero había una maestra ¿La que maestra Lucía? No. No, otra, cuando ya no estaba Lucía, creo. Ok. Otra maestra, no me acuerdo su nombre, pero ella fue la primera que me hizo ver otra cosmovisión del mundo, ¿no? O sea, a veces nos quedamos con lo que nos van enseñando nuestros padres, ¿no? Y porque ellos así aprendieron, porque les ha funcionado. Pero cuando tú investigas, lees, ves dónde empieza el mundo, pues te vas metiendo, vas consumiendo, por decir, por plantear un panorama religioso, ¿no? Pues está Cristo, está Buda, está, no sé, todas las religiones que existen en el mundo, está el Oriente, ¿no? Está Europa, están nuestros prehispánicos. Entonces, de todo eso trato de entender algo, ¿no? O sea, algo del universo y sí creo, ¿no? Creo en las cosas que uno puede hacer, en lo que tu familia te da y un ente superior. ¿Crees que como artista, como maestro, como educador, como persona que te dedicas a tocar, a crear música, componer, hacer instrumentos, crees que es importante creer en algo? Porque también platicando, digo, más adelante tendremos esos podcasts por acá, platicando, hay personas que se dedican al arte que no creen. Claro. Dicen que no, o sea, no es necesario, creen solo en ellos. Yo en lo personal, desde afuera, muy objetivo, subjetivo, desde fuera, Claro. yo veo y si noto una diferencia entre las personas que creen en algo y en los que dicen que no existe nada, Sí, sí. pero son buenos en lo que hacen, ¿no? Pero sí hay una diferencia. Se Sí, impacta sí, la cuestión de creer más bien es la acción. O sea, aunque tú puedas creer y todo lo que te enseñan en tu dogma, si tú no accionas, Claro. claro, no trasciende, ¿no? Por ejemplo, yo creo en cuestiones prehispánicas, voy a danza prehispánica, mi trabajo se centra en la cuestión prehispánica, estoy aprendiendo todavía la filosofía tolteca, o sea, que es bastante compleja, habla mucho sobre, o sea, no tanto en las deidades, pero sí sobre la conciencia, o sea, Quetzalcóatl no es la serpiente emplumada, la Quetzalcóatl es una representación de un sacerdote que era un nombramiento, tú, por ejemplo, un ejemplo muy burdo es como, pues hablamos de Gonzalo, que iba a ser sacerdote, ¿no? Uh-huh. Ese es un nombramiento, porque su nivel de conciencia, o sea, la preparación que tenía, lo iba a llevar a ese punto. Igual en la prehispanidad, para llegar al momento de ser un personaje Quetzalcóatl, el nombramiento de Quetzalcóatl, era una preparación espiritual. O sea, es un término para una preparación espiritual. Pero como todo eso se ha perdido,
hay muchas variantes y muchas cosas que no llegamos a entender. Entonces, lo que le falta aquí en México es una, no quiero decir dogmatización, pero sí una estructura en donde se puede enseñar esos pasitos, ¿no? Como la tiene la católica, como la tiene los Krishna, como la tienen los cristianos, que te enseñan parte por parte a través de libros. Acá no tenemos. Nuestros códices están rotos, no existen, hay fragmentos. Claro. Pero sí hay una memoria colectiva y hay cosas que te van cayendo con la edad, con el tiempo, con lo que lees y vas agarrando esas cuestiones. Yo creo en esa filosofía y me estoy acercando con algunos maestros que se acercan a mí, platicamos y vamos haciendo cosas. Tengo mi altarcito, o sea, sí creo, o sea, sí creo porque es una energía que se manifiesta y eso es lo que yo comparto. No puedo decir que tengo una religión como tal, pero puedo ir a los cristianos y puedo entender su palabra, puedo ir con los católicos y sin problemas, con cualquier cuestión, porque uno va a aprender. O sea, Claro, y sí, porque al final todos llegamos al punto donde se trata de mejorar, ¿no? Te quieren llevar a ser mejor tú claro, como sí, persona, ¿no? Sí, nada más que de repente los dogmas y las personas que llevan esos barcos no lo practican. Eso también Claro. decía la acción. O sea, y no es que sean malas personas, sino que se corroen, ¿no? Su mente, o donde están, el poder, el dinero, lo que sea, se corroen. Yo ¿no? creo que has dicho una palabra, el poder. Claro. Y eso pasa incluso en regresando a esta parte de la educación y de lo que hacemos, nuestra labor. Es el maestro que estuvo, no sé, en la localidad, de repente creció, tuvo la oportunidad, era el maestro de artes, ahora ya es el representante de la zona y de repente nacional. Pues sí, o sea, ya no lo ves, ya no te saluda, ya no vas a hablar con, no Claro. puedes, ya no accedes. Entonces, es un poco complejo. Claro que sí, ¿no? O sea, yo lo he visto, yo he trabajado en comunidades. O sea, a mí me gusta trabajar en comunidades porque es lo más roto que puedes ver en religión. O sea, están atiborrados de religión, de violencia de los que controlan el país. Y y sus papás están como en su día a diario, ¿no? Si son campesinos en el campo y no les interesa el arte, Claro. ¿no? Entonces, cuando llega uno con una idea de transformar el entorno de los niños, ya no de los papás, porque ya no puede hacer uno nada por los padres, y que ven resultados, y de que los niños salen a tocar, y de que ya cantan, y de que componen un verso, y de que alguno de todos esos que tenías ya está estudiando música en Baja California, ¿no? O sea, un saludo a Jade que anda por ahí estudiando. Saludos. Sí, o sea, realmente cuando tú te das cuenta que hiciste algo bonito, o sea, pero que sembraste realmente algo a conciencia y ves un resultado, es que dices, bueno, todo lo demás no importa, ¿no? O sea, ellos solitos van a ir transformando sus generaciones, a lo mejor los hijos de ellos sí los van a meter a la escuela de música o sí se van a preparar para un trabajo en donde sí puedan mantener eso y entonces se va transformando muchas aristas. Ahorita que tocas ese tema, Oaxaca, por algunos colegas, es un semillero muy importante de músicos. Claro, Incluso hay no recuerdo el nombre, pero había un maestro acá, colega, que se llama Vladimir, y él se fue de acá, lo contrataron en ese instituto, pero era de músicos de aliento, de banda, metales. Entonces, varias veces tuve contacto con él y me platicaba, yo veía en redes el trabajo que hacían y terminaba siendo un internado para algunos y otros estaba en la parte más alta del pueblo y todos temprano, o sea, tú los veías con su jorongo, zarape, no sé cómo se llama, y con café, tomando la clase de solfeo, de armonía y después a tocar. Además café de Luya, ¿no? No. Cosechado de ahí también. ¿No? Entonces, pero en ese pueblo, en esa localidad, eran semilleros de músicos impresionantes. Incluso ellos llegaron a tocar en el Zócalo, en el auditorio, acompañaban a artistas como Eli Guerra, Lila Downs, La Furcade. O sea, tenían ese contacto de su nivel de músicos. Es difícil hacer esos programas porque volvemos al punto. El comentario que hiciste de los padres, ¿no? O sea, están preocupados en trabajar, en comer, que aterrizándolo a idioma o a un lenguaje más entendible en sobrevivir. Claro. Y
estudiar música o dedicarte al arte termina siendo un lujo. No existe, o sea, no existe esa vía de educación. Ellos tienen que ser, si su papá es albañil, tiene que ser ingeniero, ¿no? Si, no sé, si tiene una tiendita, tiene que superar eso. No sé, es diferente. O si venden pollito, o si se dedican al campo, o sea, heredan las tierras y tienen que seguir trabajando. O sea, lo más que llegan es a telesecundaria y trunca. Ya no hay más, ¿no? Los que sí tienen un poco más de economía, sí llegan Sí, a la licenciatura, regresando ¿no? al punto, ¿no? Se Claro, vuelve un claro. tanto elitista. Porque de repente piensan que hay que salir, hay que tocar, ¿cómo te mueves? Claro, ¿no? Claro, hay veces que son Aparte, programas. la parte de la música a veces no, al principio no te paga bien, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Nosotros Sí. lo vivimos, o sea, sí, es difícil. Pero fíjate que estando ahí en la comunidad, o sea, yo soy de los maestros, sí, que soy muy subversivo, ¿no? Anarquista en el sentido bueno. Quienes conocen la palabra anarquista es alguien que transforma, alguien que realmente utiliza las herramientas cognitivas para hacer algo. Entonces, sembrando esa semilla, viendo mi trabajo, pues las campañas políticas están ahí, ¿no? Ya viste que hiciste algo, que tienes una comunidad amplia donde están los papás y te jalan, ¿no? Bueno, y base a ese trabajo y a base de que yo quise meterme ahí para cambiar la sociedad, tuve un puesto en la Casa de Cultura, Sí. pero muy difícil, muy, muy, muy difícil porque la política ahí es aplastante, ¿no? Es absurda, ¿no? Manejan sus modelos políticos, son arcaicos, son muy, muy, muy violentos, ¿no? Muy, muy impositivos, di- son unas dictaduras, ¿no? Realmente, Sí, ¿no? tal cual. Saludos a Villasueta. Sí, realmente es muy difícil, ¿no? O sea, y viendo el trabajo de los niños nos invitaron para ellos, salir avantes, ¿no? En su trabajo Claro. político. Y fuimos a tocarle a Cuitláhuac, al presidente López Obrador, saludos López Obrador. Pero estando ahí, o sea, fue una representación para el Día de las Madres y el discurso político era apoyar la tradición. Y nosotros estábamos atrás del escenario escuchando eso y no habíamos comido, o sea, no nos iban a pagar un sueldo, o sea, íbamos de gratis. Entonces, cosas que uno se da cuenta de que llegando hasta ciertos niveles es lo mismo. Entonces, lo que uno tiene que transformar es uno mismo, por eso la conciencia de las religiones es religarte a Dios para poder transformarse y ascender y estar en ese nivel como, no sé, a esa conciencia, ¿no? Todo lo demás, pues es consecuencia de Sí, no, algunas cosas, y ahorita ¿no? tocando el tema de que dices de que terminan siendo usados, ¿no? Porque Sí. esa es la palabra. Escuchaba en las noticias hace unos días de ciertos políticos que habían tomado la música me parece que de Molotov, y habían cambiado la letra de la canción y le habían puesto la letra para el político, Campaña, no para la campaña, sin permiso, sin autorización. Y lo más triste, por decirlo de alguna manera, porque no voy a usar otra palabra, era que si Molotov, o sea, los de México conocemos que Molotov es una banda emblemática de muchos Sí, sí, años, sí. conocidísima. Si ellos querían demandar, no había un fundamento legal en el cual ellos se pudieran Para. amparar, porque no, en lo que se determinaba si era plagio, si no era plagio, ya se pasaba la campaña política y no ganaban nada. Entonces ellos mismos se reían, o sea, en la entrevista se reían de esa parte. Lo más chido fue el marketing, ¿no? No, Que tuvieron, claro. ¿no? Ya, esa es la Entonces ganancia. ellos veían esa parte así, ¿no? Bueno, Amado, ya para terminar, ¿crees que la música actual, suma para nuestras nuevas, para nuestros jóvenes? O sea, ¿les proporciona algo o es meramente un producto en el cual ciertas esferas o ciertas personas se llevan toda la ganancia en, pues, lo que es no económico? O sea, ¿crees que de verdad aporta a nuestra cultura la música actual o no? Ok, bueno, hay diferentes plataformas en la música, ¿no? Está la...
encontrado música interesante con los chicos, con los alumnos que traen en su celular, ¿no? En los juegos, ¿no? Hay aplicaciones muy que te ayudan bastante y música, pues digamos, no tan comercial por ese lado. Y pues, si te vas por el lado del control de masas, como le llamamos anteriormente, ¿no? Donde es la cuestión hegemónica, donde te dicen qué escuchar o te implementan como el reggaetón, como la cuestión del corrido tumbado. Lo desafortunado de esa música son las letras, porque he escuchado algunas y hay músicos muy buenos, ¿no? En los corridos tumbados hay músicos muy buenos. Siento que si le cambiamos un poco la literatura, podría favorecer, ¿no? Claro. Eh, Creo que queda mucho camino por hacer en las instituciones, ¿no? Nosotros que estamos a cargo de las escuelas, es desde ahí donde tenemos que ir transformando. Digo, no podemos hacerlo en masas, pero podemos ir cambiando algo. No creo que sea tan negativo, porque al menos hacen mover a los chicos, ¿no? O sea, te digo, solamente lo que no veo muy bueno, o no, más bien nada bueno, es la letra, ¿no? Pero creo que sí podemos, podemos acá rescatar algo de eso. Claro. Muy bien, pues te agradezco mucho, Amado. Maestro, nos Muchas es un placer gracias. tenerte aquí, como siempre, bienvenido. Creo que vamos a regresar por otros temas. Claro. Ya acaba de salir aquí material y creo que eres un profesional en toda la extensión de la palabra y creo que hay material más para compartir. Para todos los que nos ven y nos escuchan, muchas gracias. Este es su podcast Educreativos. Y bueno, antes de despedirnos, yo creo que nos vas a tener que deleitar con algo, ¿no? Claro, les voy a tocar para que escuchen la acústica de un instrumento que fabriqué de una madera que se llama guanacaste. Es una madera, bueno, su nombre significa orejas de Dios. Es donde los dioses están escuchándonos todo lo que hacemos nosotros. Muy bien.